Minutos ya está en la línea el especialista en temas de narcosenderismo, Pedro Yaranga. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Nicolás? Buenas tardes. Aquí me acompaña Juan Carlos Gambini. Pedro, gracias por atender nuestro llamado. Ayer habían varias hipótesis, Pedro, sobre lo ocurrido en Quiteni, ¿no? El ataque a este aeródromo y contra los helicópteros. Hoy ya la información es incierta, ¿no? Por el servicio que pueda dejar de dar, ¿no? TGP, que involucra a un importante porcentaje, ¿no? La generación de por lo menos el 30% de la energía eléctrica del país. Y era todo un misterio, decía el móvil del ataque. Horas ya han pasado, ¿no? Casi un día prácticamente. ¿Tienes alguna información adicional, Pedro, de lo que puede haber pasado? ¿Cuál ha sido el móvil? Bueno, lo que pasa es que ellos en el transcurso del año se han dado cuenta sobre el tema de la fragilidad de seguridad en la zona de Cusco, a diferencia de otras bases que están pues en Ayacucho, en Junín y en Huancavelica, ¿no? Y también parte de Apurímac. Me parece que más bien es así porque en el transcurso del año también esta organización ha sufrido pero golpes contundentes, y el último golpe contundente fue pues el secuestro, ¿no? La muerte del narcoterrorista camarada William. Claro, iba a decir yo más bien, sí, perdón, y Pedro, iba a decir no olvidar también el secuestro de los 36 trabajadores en abril, ¿no? Así es, así es. Entonces, pero tú mencionabas el golpe que ha tenido la organización del camarada Gabriel. Claro, el golpe contundente fue pues la muerte de este camarada Guillermo Gringo, no ocurrido en las alturas de Yochegua, y obviamente por alguna torpeza del gobierno es que tampoco se ha dado a conocer realmente la importancia que tenía ese operativo, porque consecuentemente vino otro error en el operativo de Arapata y eso fue el que cobró mayor importancia, ¿no? Ahora, esta ya es la tercera arremetida, ¿no? Según información que esta facción de Sendero o del narcosenderismo, ¿no? Para ser exacto, ha perpetrado en el Brain a un operador del proyecto Camisea. Pero la pregunta es, Pedro, el gobierno y las Fuerzas Armadas, ya sabiendo que existen esas amenazas, ¿por qué no brinda la seguridad? Porque entiendo que incluso ya había una denuncia y no en ese momento, no solamente no habían efectivos policiales y militares, sino que la empresa de seguridad o los agentes de la empresa de seguridad no estaban bien protegidos. Claro, Nicolás. Además, en junio ya había un sobreaviso, ¿no? Porque en un tramo del mantenimiento del ducto también este mismo grupo interviene a uno de los helicópteros siniestrados ahora. Y le realiza pintas, ¿no? Y realiza pintas y obliga a que en esas condiciones retorne a la base de Quiteni. Con todo eso es inexplicable, por ejemplo, que el aeródromo de Quiteni no haya tenido ninguna seguridad, no obstante de que también ese mismo aeródromo se utilizan para todas las operaciones militares, policiales. Ahora, Pedro, ¿cuál sería el trasfondo de estos ataques? ¿Hacer que TGP se retire de ahí, cobrarle cupos, o como algunos analistas han dicho, presionarlos para poder utilizar ese aeropuerto para la salida y entrada de droga? Eso es imposible, ¿no? Porque en el tema de la salida y entrada de droga vía aérea, más o menos se ha utilizado en los años 94 al 96, ¿no es cierto?, cuando el apogeo era en Colombia y los vuelos se hacían pues desde diversas zonas del BRAI, donde se había instalado algo de 18 a 20 aeropuertos clandestinos directamente hacia Colombia o la frontera de Colombia vía bimotores, ¿no? Pero después ya la modalidad ya cambió, ni siquiera hay indicios, no salvo algunos vuelos esporádicos que se han realizado en la parte de Puno, en la parte de Ucayali y una también en la selva de Cerro de Pasco. Entonces, por la zona del Braille no hay ningún indicio, ¿no? Entonces, ¿qué quieren? ¿Que se vayan de ahí, o Alipio está buscando, por ejemplo, presionarlos para el pago de cupos?
Bueno, la intención que ellos tienen directamente es presionar a la empresa, ¿no? Ellos califican de que esta es una empresa transnacional y por lo tanto, como ellos no están en contra de las empresas, sean nacionales o transnacionales, pero ponen una condición, siempre y cuando entre en coordinación con el partido, y el partido son ellos, ¿no? Pues vienen a hacer los cupos. Entonces ese sería el fondo. Ahora los empresarios están muy preocupados porque ya TGP dijo que en esas condiciones no puede estar brindando mantenimiento al ducto, y eso podría dejar sin gas sobre todo a Lima, ¿no? Cuya industria se mueve con el gas. Han sido muy duros con el gobierno para que tome una estrategia que brinde seguridad aquí. ¿Cómo lo ves tú? Esa es una gran amenaza porque la empresa desde ayer ya abandonó Kiteni. Incluso en la información cartográfica que ellos tenían, donde señalaban de que el centro de operaciones general era Kiteni, prácticamente ya lo han borrado desde ayer. Entonces todo el personal un poco se ha replegado hacia Malvinas. Eso significa que van a dejar o ya dejaron de hacer el mantenimiento normal. Y la ampliación tampoco, ¿no? Las obras de ampliación. Entonces eso ya peligra, porque bien, la demanda del gas crece cada día. Lógico. Pero no tenemos en reserva, pero no hay cómo traer, pues. Lo preocupante, Pedro, es que en realidad la empresa pide desmilitarizar la zona, ¿no? Precisamente para evitar ataques, pero tampoco da la seguridad requerida. Entonces ahí ha sido una responsabilidad de la empresa o una responsabilidad del gobierno de acceder a ese pedido. En parte viene a ser pues una responsabilidad de la empresa, pero también yo diría de parte del gobierno, porque si la intención hubiera sido desmilitarizar todo, en todo caso, entonces seguramente que la empresa ya sabía cómo ingresar a un convenio con esta organización terrorista vía el pago de los cupos, pero probablemente por alguna recomendación de los especialistas de gobierno es que en abril la empresa no cumple más bien con la entrega de esos cupos. Claro. Y los ataques vienen como respuesta a todo eso. Ahora los, no sé si llamarlos, Pedro, narcotraficantes, senderistas o mercenarios, ¿no? Me refiero a José y Gabriel. Están apareciendo más, ¿no? Me parece que han estado escondidos por muchos años, pero últimamente están al menos dejando huella, ¿no? Porque hasta donde tengo entendido, hasta donde se dice, en este ataque en Kiteni han estado ellos, o al menos José, ¿no? Gabriel, en el caso de Gabriel. O Gabriel, perdón. Claro, Gabriel ha sido en persona el que ha entregado el documento y el que se encargó de dar algunas charlas a los trabajadores que estaban ahí, pero también al día siguiente, más o menos cerca al mediodía, interfiere una señal de radio de los mismos trabajadores y ahí también emite un pronunciamiento casi de 20 minutos, ¿no? Bueno, y Gabriel ya había, y perdóname Pedro, para complementar lo que dices, Gabriel le había dado una entrevista, ¿no? A un canal de televisión. ¿Cuál es la intención de él y su columna, cuando uno podría pensar al contrario, ¿no? Que estén agazapados más bien, ¿no? Claro, pero ellos necesitaban en realidad levantar la cabeza un poco para mostrar a la población peruana, pero básicamente a la población de esa zona y también a sus seguidores, ¿no? Para decirle que ellos están para dar respuestas y respuestas con creces, ¿no? Entonces, y eso significa pues un operativo de esta naturaleza que como consecuencia pues logran las primeras páginas. Claro, pero los narcotraficantes, en ninguna parte del mundo los narcotraficantes hacen eso, ¿no? Más bien prefieren mantenerse al margen, ¿no? Salir a la luz pública. Entonces ellos actúan como senderistas más bien, ¿no? Trabajando el tema ideológico. Ellos siguen siendo. Entonces lo que no hay que olvidarnos es un poco menospreciar al enemigo, porque si solamente decimos que son puros narcotraficantes o son sicarios del narcotráfico, lo estamos minimizando y eso aprovechan ellos. Entonces ellos siguen hablando de una guerra agraria prolongada. Guzmán en el 80 dijo, esta es una guerra prolongada, y las guerras prolongadas tienen un inicio, no tienen un final determinado. Así es que en el camino podrían surgir líderes. Ahora, ¿cuál debe ser la estrategia del gobierno y en todo caso en específico de las fuerzas combinadas de la policía y el ejército? Entrar a Kiteni, poner una base permanente ahí que brinde la seguridad directa a TGP,
cuál otra, porque la verdad es que es bastante complicado, sobre todo por lo alejado y lo difícil de esta zona que el ejército no domina y los narcosenderistas sí. Claro, yo tendría bastante cuidado cuando se habla de fuerzas combinadas, porque bueno, lo mejor sería pues obviamente contar con fuerzas combinadas, pero yo apuesto por unas fuerzas combinadas con entrenamiento de tiempo, conocimiento de tema, que se relacionen, que manejen un solo lenguaje, que tengan buenos armamentos, que sepan que esta guerra es no convencional y no con la forma como están operando. Pero para llegar a eso hay que formar grupos. Actualmente tenemos un grupo reducido. Yo creo que lo primero que debería hacer el gobierno es fortalecer más bien ese grupo para las operaciones en tierra. El trabajo de inteligencia se está haciendo, se está avanzando, pero igual hay que apoyar, porque si el grupo especializado tiene éxitos, pero por ahí de alguna manera fuerzan y dicen vamos a hacer un operativo fuerzas combinadas, y viene pues, la torpeza de la pata, algo así, con muchos errores. De eso ellos se aprovechan para hacer una contracampaña, y eso hay que tener bastante cuidado. Dicho sea de paso, no hay hasta ahora, no ha salido el informe de Rapata, ¿no? No ha salido todavía hasta ahora. Entonces son parte de los errores constantes que se cometen por pretender salir como triunfalistas, ¿no? Exacto, se apresuran. Pedro, muchas gracias, muy amable. Nos ha ganado el tiempo. A ustedes. Hasta la próxima. Hasta luego. Pedro Yalanga, especialista en temas de narcosenderismo. Vamos a hacer una nueva pausa, regresamos con más aquí en Opinión.